Hola, el día de hoy en la materia de español vamos a continuar con nuestra práctica social del lenguaje número 9, que se trata de difundir noticias sobre sucesos en la comunidad. Entonces, les doy los buenos días, hoy 4 de febrero del 2021 y vamos a iniciar esta actividad. Así que, bienvenidos, espero que tengan muy buen ánimo de iniciar esta sesión y vamos a comenzar. Les voy a poner unas diapositivas donde les expondré qué tipos de noticias existen, ¿de acuerdo? Y después vamos a realizar varias actividades. Entonces, voy a ponerles las diapositivas y comenzaremos. Entonces, tenemos tipos de noticias. Y tenemos que el primer tipo del que hablaremos hoy son noticias de sumario. ¿Qué son las noticias de sumario? Bueno, pues agrupan varias informaciones que por separado no ameritan una sola noticia. Es decir, serán varias noticias consecutivas sobre un tema, ¿vale? Informan de varios temas que provienen de una sola fuente. Dan a conocer decisiones de un solo organismo, dependen de necesidades de espacio y también de políticas y de estilos del medio. Es decir, van a comprender solo un solo... Ay, perdón, se me fue un poquito la onda. Sobre un solo organismo, es decir, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, solo ese organismo, esa entidad federativa, pues, dará a conocer sus decisiones mediante noticias de sumario, es decir, varias veces irá dando diferentes noticias. Dependen de necesidades de espacio, pues, son qué tanto extensa o no es la noticia y también de las políticas y estilos del medio, es decir, el periódico pondrá su estilo propio para su publicación. Ahora, tenemos también que facilitan la tarea del receptor, tienen varias noticias en un solo contexto. Es como les comentaba, noticias de salud, bueno, pues tendrán en un mismo sumario varias noticias. Otro tipo de noticias que tenemos son las noticias cronológicas y esas siguen un orden temporal. Es lo que ya les comentaba, que puede ir primero una noticia y después, quizá al día siguiente o a la semana siguiente, sale otra noticia con el mismo tema, es decir, planteando algo que sucedió relacionado a la noticia inicial. Y por eso nos dice que suele ser complemento de alguna otra noticia que antes ya se publicó. Y podemos tener varios ejemplos también. Puede usarse también en hechos que tengan una sucesión de fecha, como algún acontecimiento de la naturaleza. No se basa en fechas concretas necesariamente, es decir, no tiene que tener un orden específico de, por ejemplo, hoy 4 de febrero y mañana tiene que salir la siguiente publicación el 5 de febrero. No necesariamente tiene que ser así. Se escriben como un guión. Y explican los puntos más importantes de acuerdo a una exposición. Tenemos ahí un ejemplo de un presidente dando seguramente alguna noticia. El presidente Santos dijo, luego comentó que, y finalizó diciendo tal cosa. Y tenemos que decir, no es una fórmula idónea, un acto lineal puede carecer de interés. Otro tipo de noticias es la noticia de situación. Y estas no son
de estricta actualidad, pero tienen presencia constante en la sociedad. Por ejemplo, algún asalto, algún accidente automovilístico, no necesariamente es ese tema específico o irán relacionadas todas las noticias con esa noticia inicial de alguien que haya chocado, por ejemplo, pero si irán en temas de, por ejemplo, que aumentó la delincuencia, a lo mejor serán varias noticias relacionadas. También el calentamiento global puede tratarse de en cualquier momento, son noticias en sí mismas, es decir, que el acontecimiento que sucedió nos va a informar sobre la comunidad. Y también puede hablarse de ella en cualquier momento, es decir, yo ahorita puedo comentar una noticia que haya sucedido antes, como lo que estamos viviendo, ¿no? Hace ya un año, pues, empezó este virus, el virus de SARS-CoV-2 en China, y desde ahí se ha ido desarrollando una serie de noticias alrededor de este tema. Entonces, puedo hablar de ese momento y puedo hablar del momento actual. Suelen hablar entre la prevención y la denuncia. Combinan información básica y suplementaria. Y emplean un formato de informe. Las noticias complementarias son noticias que apoyan a otra principal. Se pone de cerca una noticia importante, se puede estar explicando anécdotas, testimonios, recuerda hechos, cronologías, da otros ángulos del acontecimiento. Podría ser parte de la noticia principal, pero realza aspectos distintos y así se facilita la lectura de las noticias. El otro tipo de noticia es la noticia espacial. Y esta es una que nos narra eventos que suceden simultáneamente en varios puntos geográficos. Y aquí tenemos un ejemplo de las Olimpiadas, ¿no? Cómo va desarrollándose de forma global, pero aporta información de todos los lugares. Es decir, por ejemplo, en las Olimpiadas se realizan en un solo país, pero aporta información de distintos países que participan en ellas. También puede ser el desarrollo de un mismo tema desde diferentes lugares. Otro tipo de noticias es la noticia de interés humano. Y esta dice, apela a la emotividad del lector. Apela es que toma en cuenta la emotividad, es decir, las emociones, las sensaciones que tenga el lector. Y hay dos clases y contienen dosis de interés humano. Se integran como un dato complementario, por ejemplo, las lágrimas de la reina, y fundamentalmente son de interés humano. Buscan subjetividad del receptor, niños perdidos, animales abandonados, es decir, con subjetividad se puede referir a lo que la persona siente o piensa cuando está leyendo esa noticia. Convierte al público en un coprotagonista. Y tenemos también la noticia directa, que esta es de un solo tema y además la información gira alrededor de un solo hecho. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar varias actividades que tienen que ver con las noticias. Bueno, entonces la actividad número 1 va a ser que van a revisar su periódico y anotarán las secciones que encuentren en él. Y esta actividad la vamos a encontrar en la página 98 del libro de SEP, que dice lo siguiente. Observen que las noticias o notas periodísticas, según el tema que traten, están en una sección o parte del periódico.
Identifiquen algunas secciones. Eso ya lo han hecho la clase anterior. Con la ayuda de su maestro, revisen que las secciones tienen, qué secciones tienen los diferentes periódicos. Y comenten en grupo sus observaciones y utilicen la siguiente tabla como guía. Ustedes en las secciones que hayan encontrado en su cuaderno, en su periódico, realizarán una tabla similar a la que está en la página 98 con las noticias que encuentren ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esa tabla nos dice nombre del periódico, Diario Nacional, sección, y tenemos 5 secciones: política, deportes, cultura, anuncios clasificados, infantil. Y en política tenemos notas periodísticas, entrevistas. Deportes, notas periodísticas, reportajes. Cultura, reportajes, notas periodísticas y entrevistas. En anuncios clasificados, pues tenemos anuncios y publicidad. Y por último, en infantil, reportajes y tiras cómicas. Entonces, harán una tabla similar con lo que ustedes encuentren en el periódico que tienen en casa. ¿De acuerdo? Y nos dice también esta página, discutan qué es una noticia, qué tipos de noticias hay y para qué sirven. Elijan una noticia y coméntenla con sus compañeros en la siguiente clase. Eso lo vamos a omitir, ¿de acuerdo? Ahora, la actividad 2 es que van a seleccionar una noticia que les interese del periódico y escribirán en su cuaderno qué es lo que entendieron a manera de resumen. Y la actividad número 3 es que van a resolver la página 163 de la guía Santillana, que nos dice secciones de los periódicos. En el periódico encontramos 2 tipos de texto: los informativos, como la noticia, el reportaje y la entrevista, y los de opinión, como la columna, el editorial o las cartas al director. Estos se organizan en secciones según el tema que tratan. La sección internacional contiene notas de interés mundial. También hay un apartado para las noticias nacionales y locales. Otras de las secciones más comunes de los periódicos son política, deportes, cultura, espectáculos, sociales, economía y finanzas. Y el ejercicio 1 nos dice, une las noticias con la sección a la que pertenecen. Y tenemos 2 dibujitos de noticias distintas y nos dice internacional, deportes, cultura, política o espectáculos. Bueno, tendrán que unirlas con la que corresponda. Y en el ejercicio número 2 nos dice escribe el nombre de la sección a la que pertenece cada noticia. Entonces, leerán ahí la noticia y comentarán cuál es el nombre de la sección a que pertenece. Una vez que hayan realizado sus actividades, por favor, tómenles una fotografía y si tienen alguna pregunta sobre esta actividad o sobre esta materia o quizá en la materia de matemáticas, por favor envíenme un mensaje por la plataforma o envíenme también un mensaje de WhatsApp y con gusto resolvemos su duda en el horario de clases. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.